tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Su Permiso. Hoy es miércoles 7 de diciembre. Gracias por estar en sintonía de Canal 33. Esta noche vamos a hablar de dos temas, los dos temas que más preocupan a la ciudadanía, la seguridad y el tema de la economía. Nos acompañarán dos queridos colegas periodistas. Nos interesa conocer la opinión de ambos sobre esta nueva propuesta de reforma a los impuestos que ha hecho el presidente de la República. ¿Estamos frente a un nuevo impuesto o es tan solo una reforma fiscal? ¿Se logrará aprobar antes que finalice este año, tomando en cuenta que solo hay dos plenarias? ¿Qué opinan ustedes sobre esta reforma? Hace un rato pusimos esta pregunta en nuestro Facebook y ya tenemos varios de sus comentarios. Por favor, siga poniendo su opinión, que nosotros más adelante vamos a comentar todo lo que ustedes están escribiendo. Y también sobre la seguridad queremos hablar. Este día anunció el ministro de Seguridad, David Munguía Payés, la creación de una unidad antipandillas. ¿Cómo esto va a fortalecer la seguridad y será alcanzable la meta que él ha propuesto de la reducción de un 30%? Serán temas que estaremos discutiendo esta noche al lado de mis colegas, a quien inicio saludando. Ana Giralt, buenas noches. Buenas noches. Y Francesca Falconi. Checa, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Saludamos también a nuestros colegas periodistas de la prensa gráfica. Mariana Belloso. Mariana, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación, Mariana. Y Juan Carlos Torres de Radio YSKL. Gracias nuevamente por acompañarnos. Buenas noches. Iniciamos contigo, Mariana, como experta en el tema económico, que tenemos también aquí a Checa. Me gustaría que analizáramos lo siguiente. El gobierno niega que esto sea un nuevo impuesto. En un campo pagado, el pasado lunes textualmente dice: es apenas una reforma que busca alcanzar una mayor sostenibilidad fiscal, equilibrar las finanzas del Estado a las condiciones actuales de la economía, garantizar la estabilidad macroeconómica, promover la generación de empleo e impulsar el crecimiento. Por otro lado, ANEP dice: sí hay dos nuevos impuestos, sobre los dividendos y el impuesto mínimo sobre las ventas totales. En tu opinión, ¿hay o no hay dos nuevos impuestos? Yo creo que hablar de si hay o no hay un nuevo impuesto es bastante relativo, porque al final lo que se está aplicando a los dividendos es siempre el impuesto sobre la renta. O sea, la figura es el impuesto sobre la renta, no es que sea un impuesto a los dividendos, sino que lo que van a hacer las empresas es retener un 10% sobre los dividendos que van a pagar en concepto de impuesto sobre la renta. Yo creo que acá el debate más fuerte que se está dando es si esto es o no una doble tributación. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, defiende que no, por tres razones principales. Dice que no es la misma persona la que las paga, porque lo paga la empresa como persona jurídica y luego el accionista como persona natural, que no es el mismo hecho generador del impuesto el que está generándolo, porque primero son las utilidades de la empresa y luego serían la renta de la empresa, y luego sería la renta personal de los accionistas, y por último, por el tema de que se pagarían en ejercicios fiscales diferentes. Yo he leído opiniones de algunos expertos, de abogados, que incluso entre ellos no se ponen de acuerdo, pero sí he escuchado a varios que dicen que sí, que es una doble tributación, porque ya la empresa pagó, o sea, los dividendos son parte de la ganancia de la empresa, y ya la empresa pagó el impuesto como parte de su ganancia. Entonces, a la hora de gravar los dividendos, también se está aplicando sobre estas mismas ganancias que ya pagaron impuestos. Entonces, el Ministerio de Hacienda tiene a sus expertos también legales ahí, expertos en derecho tributario, que defienden que no, por las tres razones que yo les decía anteriormente. Y el gobierno lo defiende, esta medida, y lo llama un incentivo a la inversión, porque hay una exención que, según la reforma, según el proyecto, recordamos que esto no está aprobado, tampoco está vigente, según la propuesta, si este dividendo que a mí me pagan yo lo reinvierto en la empresa, no soy sujeta de la retención de renta, sería exento. Entonces dicen, esto es un incentivo a la inversión. Y luego está el otro punto del 1% de impuesto mínimo para las empresas. Es decir, que el accionista no reciba el dividendo líquido, sino que el dividendo se reinvierte. Lo recibe, pero lo reinvierte. Cuando se reinvierte ya no es sujeto de renta. Pago, no genera el, digamos, entre comillas, nuevo impuesto. El impuesto, sí. Al final se le quita la libertad de decidir a la empresa, ¿no? De
de cómo va a repartir los dividendos o si los quiere reinvertir o no. O te obliga a vos, individual, según lo que está diciendo Mariana, a de verdad invertir en tu empresa también, para no pagar. Sí, o decidir quedarte con el dividendo líquido y pagar el impuesto. Pero yo pienso que si es un nuevo hecho, una nueva fuente que le va a generar un ingreso al fisco, a lo mejor sí sería un nuevo impuesto, ¿verdad? O sea, porque sí hay un 10% más que se va a tasar. Se llama igual. Sí, se llama igual, pero es una nueva aplicación. Pero es un ingreso adicional, es una nueva fuente de ingresos que va a tener el Estado. Como dice Mariana, según lo que te he entendido, es una extensión del impuesto sobre la renta, porque al final vos lo vas a declarar como parte de tus ingresos y ya tenés ese 10% retenido, luego te hacen el cálculo a ver cómo vas a liquidar al final. Porque también hay cambios para las personas naturales. Esta reforma no solo afecta a las personas jurídicas, a las empresas, también las personas naturales van a ver algunos cambios ahí en la forma en que van a declarar. Algunos ya no van a declarar, algunos ya no van a pagar. Hay varios cambios que también nos competen a todos, no solo a las empresas. Y a todo esto creo que se genera un conflicto de percepción sobre quiénes van a ser los más beneficiados, a quiénes se afecta, si esta nueva tributación o esta nueva extensión, qué van a hacer los empresarios, si lo van a trasladar hacia los clientes, los consumidores finales. Y entonces todos esos discursos muy difusos son los que confunden a veces a la opinión pública. Y en la Asamblea Legislativa es donde la oposición política maneja un discurso, el partido oficial maneja otro, igual la Presidencia de la República trata de defender su reforma al impuesto sobre la renta, poniendo la base de que más de 2.000 personas van a estar exentas del pago del impuesto de la renta y que hay una mayor equidad. 200.000, perdón, que va a haber una mayor equidad. Entonces son parte de los discursos que están manejando y que al final a la población le genera más confusión que verdadero una certidumbre sobre si a él lo va a beneficiar tener $10 mensuales en su bolsillo o si es preferible continuar de esa forma. Y tú que venías de la Asamblea, Juan Carlos, ¿cómo se está midiendo el pulso ahorita? ¿De verdad va a haber humo blanco para esta reforma? ¿O cuál es el debate? ¿Cuáles son los puntos de honor? Bueno, realmente es el punto, ya todo lo que había manejado y expresado Mariana, creo que es el punto medular de lo que va a permitir que avance o no la reforma. El gobierno reconoce que esta es una medida popular por todas las personas que quedan exentas del pago, la exención de pago hasta los 338.67, y está el sector empresarial que va a empujar, que va a presionar, que va a mover tal vez sus influencias dentro de la Asamblea Legislativa, y recordemos que eso se va con 43 votos. Pero siempre están los votos de gana, como los votos de oro, para ver si se aprueba o no. Y entonces, y vemos también la eventual vinculación que tiene Gana con el partido, con el presidente de la República, la influencia que puede ejercer el presidente hacia este partido y también un evento electoral que está muy cerca y la necesidad de financiamiento de este partido. Vamos a una primera pausa comercial, en breve regresamos y vamos a iniciar con la lectura de sus comentarios en las redes sociales. Ya volvemos. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Que esta época del año sea propicia para reflexionar sobre nuestros sentimientos cristianos. Paz, amor, solidaridad. Feliz Navidad y lo mejor para el año 2012.
Continuamos. Albert Romero dice, toda reforma que se haga en un estado deberá contar con un amplio margen de apoyo en el país que representa, de lo contrario está destinada al fracaso. Aida de la O dice, estas son medidas populistas, esto es show, porque el gobierno no se preocupa primero en mejorar los salarios de la gran mayoría, hacer valer el derecho de un salario digno a todos, desde la ordenanza hasta el más alto jefe, y poner orden a los altos salarios que se pagan en la asamblea, a los altos funcionarios y gastos que están derrochando y que no se ven obras que nos estén beneficiando. También teníamos el comentario de Alberto Lobos que dice, los afectados serán las pequeñas y las medianas empresas. Mariana, tomando ese comentario de Alberto Lobos que habla que las pequeñas y las medianas empresas serán las más afectadas, con el tema del impuesto al dividendo, mínimo, a los dividendos, para poner un ejemplo concreto, si Ana y yo tenemos una empresa y al final del año esta empresa da una utilidad de $10,000, actualmente nosotras como empresarias sabemos que esos $10,000 tenemos que pagar el 25%. Sí. Por lo tanto, de nuestra empresa venimos y tomamos $2,500 y vamos haciendo y los pagamos y nos quedan $7,500. De esos $7,500, si tenemos el 50% cada una, nos debemos $3,500 y pico cada una, y ella se lleva sus dividendos a su casa y yo me llevo los dividendos a mi casa, sobre los cuales yo ya había pagado un 25%. Pero ahora, como esos $3,000 y pico que me correspondían van a ser grabados, sí, entonces no es un impuesto sobre otro impuesto. Es así, y no estaría afectando también a las pequeñas empresas con aquellos dividendos que a veces alcanzan apenas los miles de dólares. Pues, de nuevo, el argumento de Hacienda, el argumento legal es, yo te grabé como persona jurídica, ahora te voy a grabar como persona natural. Tu hecho generador ya no es el mismo, porque tu hecho generador como empresa fueron tus utilidades, tu hecho generador como accionista son tus dividendos. Y uno me lo vas a pagar en un ejercicio fiscal y el otro me lo vas a pagar en el otro ejercicio fiscal. Pero si vemos es el mismo dinero, ¿verdad? Es el mismo dinero, es sobre el mismo dinero. Y sí, el ex ministro de Economía, Miguel Lacayo, decía en una de sus columnas de opinión de estos días, decía, tanto el impuesto a los dividendos como el pago mínimo del 1% de las ventas en cualquier parte del mundo se llama nuevo impuesto e incremento de impuestos. Los dueños de pequeñas empresas formales típicamente se pagan dividendos cuando apenas tienen utilidades y el flujo de efectivo lo permite. A veces a las empresas no les permite repartir las utilidades. En este punto, ¿verdad? Yo creo que es necesario señalar que las pequeñas empresas, las medianas empresas siempre están necesitando financiamiento, capital fresco, y muchas veces la manera de conseguirlo es con accionistas nuevos. Y este tipo de impuestos sí puede desincentivar, por ejemplo, que vos vengas y querrás meter tu dinero en una pequeña empresa y volverte accionista, porque si ¿para qué voy a invertir si a la hora que me van a dar mi dividendo voy a tener que volver a pagar renta? O sea, eso puede ser, por ese lado sí se puede afectar a la pequeña y mediana empresa. Y luego el otro tema que también les afecta es el de la renta mínima, el impuesto mínimo. ¿Qué es este impuesto mínimo? Hacienda dice que hay un montón de empresas que pasan años y años y años reportando pérdidas. Como reportan pérdidas, no pagan impuestos sobre la renta porque no han tenido una renta. Entonces, ellos defienden este impuesto mínimo del 1% como una cláusula antielusiva, o sea, para que la gente siempre pague impuestos. Entonces, ¿qué hacen? Le dicen, mire, usted está reportando pérdida, pero de todos sus ingresos brutos, ¿qué son los ingresos brutos? Es todo el dinero que me entra sin descontarme impuestos, sin descontarme mis costos, facturación, sin descontarme nada. Todo el dinero que me entra, usted le calcula el 1% y eso lo va a pagar, aunque haya reportado pérdidas. Entonces, esto es... ¿De dónde saca el dinero si no tenés ganancias? De tus ingresos brutos. Entonces, si mis ventas fueron de $200, tengo que pagar esos $2 de impuesto mínimo. Sí, pero si de esos $200 tú gastaste 250 igual, y estás en 50 negativo, igual te aumenta tu cifra roja porque igual tenés que pagar ese impuesto. Si tiene pérdidas puede esperar al tercer año, tengo entendido. 2 años. 2 años, pero sí. A mí lo que me maravilla es como una empresa que está súper mal 2 años
va a venir y de repente va a pagar un impuesto sobre ventas totales al tercer año, como que milagrosamente reventó algo en la economía mundial que las perspectivas no están tan buenas. Pero este sí es para mí también es un nuevo impuesto. Pero como una empresa, y ahí explícame, que tiene pérdidas durante 2 años, se va a mantener vivo un tercer año. También no tiene mucha lógica mantener un negocio que no te da rentable. Esa es la idea, dice Hacienda, si una empresa está teniendo pérdidas, porque sigue funcionando. Entonces lo que ellos sospechan es, evasión. Sí, es evasión, pero además ciertos movimientos, que se manda dinero a las casas matrices, que la casa matriz le traslada costos a la empresa local, para así disfrazar las ganancias y hacer ver como que hay pérdidas. Pero no debería entonces haber un poco más de controles de esos movimientos financieros. Ese es el argumento de muchas pequeñas y medianas empresas que dicen, nos están aplicando a todos la misma medida, como que todos fuéramos evasores, y no todos somos evasores. La mayoría no lo es, la mayoría declara de una forma correcta y honrada. El contribuyente que son. Y yo creo que también una debilidad que tiene el Ministerio de Hacienda es el grado de inspección, de vigilancia que puede tener hacia las diferentes empresas. Creo que ahí, a pesar de que ha habido varios préstamos que están orientados a fortalecer esa área, no la han podido fortalecer, porque la ilusión, la evasión, pues todavía se mantiene en los mismos niveles, no se ha logrado reducir, y vemos que gran parte de la base tributaria, quienes la han estado sosteniendo, ¿no? Esa es otra discusión, el tema del IVA. En estos momentos renta aporta un 33% de la recaudación y el IVA está aportando un 67%. Aún con la reforma, renta subiría al 34%, solo un 1% más, y se quedaría en 66% IVA. Y si usted le pregunta al ministro por qué no se van por el lado del IVA, la respuesta del ministro es, no puedo, porque a mí me quitaron la herramienta que yo tenía, que era la cárcel para los evasores de IVA. Si usted evade IVA ahora, no lo pueden meter a la cárcel. Entonces dicen ellos, ¿qué hacemos? Nada más contamos con la cobranza, pero la cobranza no es efectiva para recuperar la evasión en IVA. Entonces se han ido a la parte de la renta, que de nuevo es un tipo de impuesto que te deja muy poco margen para la evasión, porque ¿cómo lo vas a evadir? Si tu propio no está contemplada en la nueva reforma. Hay un comentario bien interesante en nuestro Facebook de Moisés Vázquez. Dice, lo del 10% sobre dividendos es inconstitucional. Lo del 1% es descabellado, porque no se puede asumir que las empresas siempre ganan. En los otros aspectos hay que ser claros, todos los impuestos se trasladan y los proyectos se evalúan con impuestos y generan utilidades, pues no van por lo tanto a tener una tasa impositiva del 30%, van a alejar la inversión. Es el colmo que lejos de ampliar la base tributaria, la van a reducir. Y ojo que también en este proyecto creo que se contemplaba establecer esta tasa del 10% de dividendos para las empresas que están acogidas a regímenes especiales, como las empresas de zona franca, como los call centers, todo este tipo de empresas que al final del día se instalaron en el país. Y que fueron atraídas por ese beneficio. Y que fueron atraídas justamente por un tema fiscal, y que al final obviamente se ha probado que la mano de obra salvadoreña es sumamente competitiva, pero ¿se irán o no se irán a quedar? Esa es la gran interrogante. Le lanzo una pregunta. ¿Qué pasa con la persona natural? Porque nos están vendiendo la idea, o nos están vendiendo el proyecto de que si ganas hasta $500 no vas a pagar renta, no vas a declarar. Sí, ahora, pero todos andamos buscando cómo ganar un poco más o hacer unas extritas para subsistir. Yo gano $500, pero de repente un mes gané $100 más porque hizo un freelance en algo. Ya empiezo a declarar, ¿o no? Si ganaste $5,000 para abajo al mes, no vas a declarar, sino que Hacienda se va a encargar de hacer el cruce de lo que te han descontado en tu empresa y lo que te toca pagar. Y lo que ha hecho Hacienda es ajustar las tablas de retención, porque ahorita nos están reteniendo más o un poquito menos en el caso de la gente que gana más. Por eso la famosa devolución de la renta, porque al final del año resulta que nos descontaron más de lo que nos tocaba pagar. Entonces lo que van a hacer es ajustar esas tablas. Nos van a descontar menos, pero no nos van a devolver. Y no vamos a tener que hacer declaración de la renta. ¿Pero cómo es que va a ser tan exacto que nunca te van a devolver? Y si de repente sí te tendrían que devolver.
Hay derecho, o sea, si vos calculás que tenés derecho a devolución, podés presentar tu declaración y te liquidan o te toca pagar. Y otra cosa bien importante es que esto nada más aplica para los asalariados puros, o sea, que solo viven de su sueldo. Pero si uno tiene un freelance, si uno fue a dar una clase, si uno hizo una traducción y le pagaron, Mariana, tiene que pero declarar. es que te voy a decir una cosa, el mensaje que te está dando el gobierno, o hasta donde yo lo he entendido, ha sido al revés. Yo tenía entendido que la gente que ganaba hasta 500 no iba a pagar. No, pero no van a es pagar. No, es que una cosa es los que no van a pagar y otros son los que no van sí a van a pagar, pagar, pero pero no no van a Por van a eso, declarar. pero yo me refiero a los que no van, yo me a refiero a los que no van a pagar. De verdad 500, no van de a pagar. 503 dólares para abajo no van a pagar, no les van a descontar nada. Y esa gente realmente debe sentirse satisfecha, tranquila, beneficiada. Dependiendo de cuánto ganen, pueden llegar a ver en su cheque entre 6 y 10 dólares más cada mes. 10.90 es lo máximo que se ha calculado. Sí. Y que son casi 110 dólares más o menos al año. Sí, están exentos de pagar, que podrían guardarse, o sea, unos 10 dólares adicionales. Pero entonces, como según lo que he entendido del gobierno, el mensaje, como ahí se va la mayoría de la población, es por eso es que te venden el mensaje que la reforma te va a beneficia beneficiar a las clases Pero es que más desfavorecidas o a la clase media. Realmente la reforma integralmente tiene estos componentes que son muy buenos, que es la exención de la declaración de renta, que se le va a aumentar el techo para que no paguen renta a 338 dólares, pero también tiene el otro componente, que es lo que hablaba Mariana y Juan Carlos, que es la tasa de los dividendos y el impuesto sobre las ventas totales. Pero para las otras empresas. igual para las personas naturales, si usted logra ganar 2.079 dólares, yo esas preguntas se lo he hecho a mucha gente, la vez pasada en el Twitter me decían, no está bueno que sangran a los ricos, o sea, yo no creo que una persona que gane 2.079 dólares al mes sea rica, sea millonaria. Ajá, o sea, realmente no es así. Entonces, si usted gana más de 2.079 dólares al mes, le va a subir su pago de la renta, porque ya no va a pagar el 25% Mariana, máximo que se pagaba, sino que el 30%. Habrá que declaren más de 2.079 dólares? Dice Hacienda que son alrededor de 3.600. No, pero 3.657 contribuyentes que se verían afectados con el cambio. Pero dices que solo 3.000 personas en El Salvador ganan más de 2.000 dólares. Según Hacienda, sí. Pero eso es irreal. Ahora, pero que veamos el lado social de esta reforma, porque también hay que ser un poco justos, al menos retomar el otro mensaje, que este dinero va a servir para fortalecer los programas sociales, para abrir más escuelas, para un poco de llamando al solidarismo. Ese sería el deber ser, pero no lo es. O sea, ¿qué se hace con el dinero que se genera de una reforma fiscal? Ahí está la gran diferencia entre una reforma fiscal y un pacto fiscal. En un pacto fiscal primero nos pusimos de acuerdo, dijimos, para acá queremos ir como país, a esto le vamos a apostar, vamos a hacer un centro logístico regional, o vamos a hacer una maquila tecnológica, o vamos a hacer lo que sea, y a esto le vamos a apostar, y necesitamos invertir tantos millones anuales. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar este dinero? Bueno, los que tienen taxi van a pagar tanto, los que tienen carro rojo van a pagar tanto, los que tienen solo un hijo o no tienen hijos van a pagar tanto más que los que sí tienen hijos. O sea, eso es un pacto fiscal y al final el dinero se destina para esos proyectos específicos. ¿Qué pasa con una reforma fiscal como esta o como las que ha habido anteriormente? El dinero no va para algo en específico, sino que va para la Bolsa General del Estado. Y yo le preguntaba al ministro Cáceres, mire, ¿qué pasa con todos los señalamientos que hacen los empresarios de que, bueno, está bien, cobran más impuestos, pero ¿en qué lo van a gastar? ¿Se le va a dar un buen uso? ¿Vamos a tener mejores escuelas? ¿Vamos a tener mejores hospitales? Y la respuesta de él, ¿qué es? Bueno, nosotros como Hacienda no controlamos un 75% del presupuesto. No lo controlamos. ¿Quién lo controla? La Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, el FODES. Ellos controlan en qué se va a gastar ese dinero. Entonces me dice, yo no tengo mayor posibilidad. Ajá. De hecho, dice que él solicitó a la Asamblea, creo que ahí nos puede ampliar Juan Carlos, él pidió a la Asamblea que se reformara la Constitución para que el aumento de los 177 millones no se aplicara a la Corte Suprema de Justicia, dice, porque él cree que no lo necesitan.
Entonces ahí es limitado, el gobierno no nos puede decir, miren, vamos a hacer esta reforma y lo vamos a invertir en cosas que sí se necesitan, porque ni siquiera se Bueno, y el ministro está muy preocupado, y es por lo que apuntaba Mariana. Bueno, tenemos un presupuesto que fue señalado por parte de la oposición política que está desfinanciado, y que obviamente muchos ministros a la hora de justificar el presupuesto en la Asamblea decían, mire, esto es lo que yo tengo, eso es lo que yo tengo proyectado, pero realmente necesito más, pero ya me han dicho que un presupuesto extraordinario me van a aportar. Entonces, de ahí podría generarse esos nuevos ingresos. Por eso la reforma viene inmediatamente, es aprobado el presupuesto general de la Nación, para poder equilibrar, para poder equiparar, para poder tapar todos esos agujeros y todos esos proyectos que no se pueden financiar. Y la insistencia también del ministro de decir, mire, no me le den prórroga a la exención del FEFE, el famoso impuesto de guerra, ¿no? Que son 16 centavos por galón de combustible. Ya Arena se adelanta y presenta ayer una solicitud para prorrogarlo por un año. Y el ministro dice, por favor, no me lo prorroguen, porque él necesita por lo menos esos 24, 25 millones de dólares que se recaudan solo con el aporte del 16 centavos de dólar por galón, porque el subsidio del gas propano se la ha elevado. Juan Carlos, pero está bien, el ministro puede necesitar dinero, pero estoy de acuerdo con un comentario que hacía alguien en Facebook. Pero los salarios aquí no se incrementan. Entonces, la gasolina acá sube y aquel bendito mensaje de que iban a bajar los combustibles, no, porque no se puede cumplir una promesa de ese tipo. Entonces, te van a meter más impuestos. Ya de por sí subsidias a los transportistas a través de la gasolina. Y ahí yo sí estoy de acuerdo con Arena. ¿Por qué vas a seguir cobrando un impuesto de guerra en un país que no hay guerra? No tiene lógica. No podés tampoco seguir oprimiendo a la clase media, que son los que andan en carro, porque aquí no hay un buen sistema de buses para sentirte seguro de que no te van a matar. Entonces tampoco que el ministro, de poquito en poquito te están llenando de impuestos, ¿o no? Claro, y en su momento se quitó el FEFE en el entendido de que había una reforma, iban a bajar los se iba a focalizar y también se iba a focalizar el subsidio y el gasto del gobierno se iba a reducir. Entonces, lo que se recaudaba por el FEFE 24-25, bueno, era quizás la reducción que se podía tener, pero hoy, según algunos números, vemos que incrementa el pago de subsidio que ha hecho el gobierno versus cuando era de forma generalizada. Hay familias que por 4 meses han recibido el subsidio sin cambiar su tambo de gas. Digo, hay familias que lo cambian mensualmente, pero hay otros que por 4 meses incluso han podido pagar su recibo de energía eléctrica con el mismo subsidio. Pero ahí volvemos una vez al tema de control, a estas instituciones que controlan, a la Corte de Cuentas. La debilidad del Ministerio de Economía para poder fiscalizar. El Ministerio de Economía. Pero la debilidad de todo el sistema, de Hacienda. Pero también, ¿dónde está la estrategia de cada ministerio para hacer su carta al niño Dios? O sea, ¿dónde está la estrategia de, como decía Mariana, si no se puede llegar a un pacto fiscal en este país porque no se quiere o no se tiene la voluntad política o lo que sea, por lo menos orientar el presupuesto a áreas estratégicas para que estos 177 millones tengamos por seguro que va a ser educación de calidad? Y esto no significa solo mejorar infraestructura o mejorar uniformes o X o Y, o que si de verdad esto va a ir a salud o a seguridad. Entonces, como dice Mariana, todo va a la misma bolsa. ¿Qué garantías tengo yo de que me voy a sacar de mi bolsa ese dinero, y ese dinero en 5 o 7 años me va a dar mejores estudiantes, me va a mejorar el promedio de la paz de este país? Solamente. Al final aquí no tenemos una gestión de presupuesto con base a resultados, o sea, debería de ser, bueno, Ministerio de Educación, yo le di tantos millones, ajá. ¿Cuántos estudiantes son? Ajá. ¿Cuántos salieron del analfabetismo? Ajá. ¿Cuánto fue el resultado promedio de las paesitas? Ajá. Bueno, y con base a eso se le vuelve a dar el dinero. Pero ¿cuál ha sido la práctica durante años acá? El presupuesto es calcado del presupuesto del año anterior. Es calcadísimo. Y hemos visto casos en los que tienen un presupuesto asignado y a final de año están viendo en qué se gastan el dinero, porque si no se lo gastan todo, al siguiente año no le dan la misma cantidad. Entonces, mientras tengamos ese tipo de gestión del presupuesto que no va con base a resultados, vamos a tener lo que se está dando ahora, pues despilfarro en algunas áreas. Vemos funcionarios públicos con lujos exagerados, que de repente tal institución comprando no sé cuántos miles de dólares en alcohol
y tenemos niños que no les dan vacunas, niños que no tienen acceso a salud, no tienen acceso a educación, y estamos ahí empeñando nuestro propio futuro, porque niños maleducados, niños desnutridos, niños sin oportunidades, ¿qué esperamos en el futuro? ¿Qué esperamos dentro de 20 años? Y no se le está apostando a eso. En otro lado hay semáforos nuevos. Que aún no funciona. Que aún no funciona. Si nadie entiende por qué enfrente a la residencia presidencial hay un semáforo, de verdad que no se entiende. Yo paso por ahí todos los días y no funciona todavía, pero no se entiende. Pero no debe ser tan caro un semáforo. Le decoración navideña, es lo que se no entiende. ¿De cuánto cuesta un semáforo? Bueno, son 2 semáforos. $10,000, creo, por ahí. Bueno, con eso ya compran equipo para la sala de emergencia del Hospital Rosales. Medicamentos. Bueno, y yo quisiera leer un par de aportes que ha hecho la gente en Twitter. Gotter SB dice, ojo, que hay empresas que sí reportan pérdidas durante años, tipos de inversiones que reportan pérdidas durante años, y ya está en el mediano plazo que empiezan a reportar ganancias. Otros dicen no tienen que ahogar a la clase media. Absurdismos también, Rolando, por ahí, saludos. Habla de cómo se está ahogando a la clase media. Igual, hablábamos del nivel salarial de $2.079 para arriba. ¿Cuál es el cambio que va a haber esta gente? Vamos a ver un descuento de $24 más al mes, la gente que gana de $2.079. El ministro de Hacienda dice, solo es una diferencia de $10.90 más. No. Es cierto, lo que pasa es que es $10.90 más que se paga, pero el descuento va a aumentar porque acordémonos que a esta gente ya le descontaban y al final del periodo le tocaba pagar un poco. Entonces ahora, como ya no va a haber pago, como el cruce lo va a hacer directamente Hacienda con los empresarios, con los empleadores, entonces el descuento sí va a ser de $24 más. Mira, Mariana, y aquí me preguntan qué va a pasar con la deducción de gastos médicos y de salud. Que nos lo conteste después de la pausa comercial, y quiero decir que tenemos una muy buena participación en nuestro Facebook. José Wilfredo Guevara, Alberto Lobos tienen comentarios muy interesantes que al regresar de esta pausa vamos a leer y compartir con todos ustedes. Ya volvemos. Estar bien informado en el momento oportuno es muy fácil. Envía la palabra Teleprensa al 8787 y si tienes saldo recibirás 2 mensajes diarios. Envía Teleprensa al 8787 ahora. Válido para todas las compañías telefónicas. Un componente de la naturaleza humana es la afectividad y ayuda a los padres a educar los sentimientos de los hijos. Este es uno de los temas que este jueves abordaremos y que tú, como padre y madre, no debes perdértelo. También hablaremos sobre cómo remoldear la espalda y glúteos en nuestra sección de cirugía estética. Y te enseñaremos diferentes opciones para empacar tus regalos navideños. Reportajes y promociones para ti, solo en tu programa de Mujer a Mujer, aquí por Canal 33, la televisión salvadoreña. Vamos a leer algunos de sus comentarios. José Wilfredo Guevara dice: felicidades por su programa, solo un comentario con respecto al pago sobre las pérdidas. Es cierto que hay evasión, pero en estos casos lo que hace el gobierno es darle el tiro de gracia a todos los que tratamos de salir adelante decentemente. Alberto Lobos dice: claro, Ana tiene toda la razón, es una cortina de humo para engañar al pueblo, endulzándoles el oído, diciéndoles que se verán beneficiados por ese ahorro de $6 o $10, cuando realmente quienes se verán afectados son los empresarios pequeños y medianos. También habla de algunos ejemplos de ineficiencia, como la entrega tardía de los uniformes y el tema del subsidio del gas. Ana tenía la pregunta sobre qué pasaba con la deducción de las medicinas y otros gastos de educación. El segmento de 1.371 a 1.600. Sí, el segmento de población que estaba exento hasta hoy, que era casi de $2.300 anuales el ingreso,
se podía descontar 1.371. Ahora sube esta deducción automática a 1.600. Esta misma deducción se la puede hacer cualquiera, o sea, cualquier persona natural se puede deducir estos gastos. ¿Cuál es la diferencia? Que la gente que gana de $9.100 para abajo al año, que son 700, un sueldo de 750, 760 dólares, no va a tener que presentar facturas. O sea, la deducción se la puede hacer automática sin presentar factura. Pero la gente que gana más de eso, o sea, si usted ya gana 800 dólares para arriba, es recomendable que guarde sus facturitas para justificar la deducción de educación y de salud, pero siempre se la van a poder hacer de 1.600 dólares. Hay una pregunta aquí sobre las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito que tenemos exención de impuestos. ¿Seguimos igual o vamos a tener que cancelar? Es que esos son regímenes especiales, entonces ahí entran zonas francas, a lo mejor, no me queda claro si entran cooperativas, pero sí tendrían que hacer, que recibir el pago del 10%, que pagar el 10% sobre dividendos. El 1% de impuesto mínimo sí están exentos. Los que están bajo régimen especial, que incluye las zonas francas y otras. Bueno, también me parece que el transporte colectivo de pasajeros está exento. Las entidades de gobierno están exentas. Y los premios. Sí. Las gasolineras están exentas, me parece, de... Las gasolineras, las caseras, perdón. Las transportistas. Las gasolineras no. De hecho, con el tema de las gasolineras hay un debate por ahí de que dicen que ellos manejan márgenes de ganancia muy bajos, entonces que si los hacen pagar el 2% de pago a cuenta, les afecta su liquidez. Entonces el Ministerio de Hacienda estaba también analizando si aumentaba esta exención, que ahorita es del 2%. Si usted tiene un margen de ganancia del 2%, no tiene que pagar este 2% de pago a cuenta, sino que un 1%. Y dice que los sectores que se sientan afectados por esto se pueden acercar a Hacienda para que les analicen, les estudien. Mira, si los pueden incluir. eso iba a ser mi comentario, es que te escucho y analizamos todo eso, entonces me imagino que va a ser un sistema casi perfecto el que vamos a tener después de la reforma fiscal, porque va a haber una clase de control y ojo, y recomendación lo que decía Mariana, a guardar los recibos de todo lo que hagas de gastos, porque en cualquier momento te llega Hacienda y te va a decir, bueno, Lorena, usted está diciendo aquí que gastó en la educación de sus hijos. Compruébelo. Tal vez solo para agregar un dato para las cooperativas, dice, aquellas empresas que tienen una ganancia neta de menos de 3.33% tendrían que pagar el 1% de impuestos sobre sus ingresos. ¿Qué pasa para los que somos parte de una cooperativa y a través de una cooperativa ahorramos? Y al final de año te dan dividendos de eso, o tus ahorros al final de cuentas. ¿Qué pasa con esos ahorros? Si te lo pagan como figura de dividendo, entonces sí te aplica. Si te lo pagan como beneficio de ahorro, no. No hemos llegado a eso todavía. Ya va a llegar. No me dejarás mentir que hay una propuesta ahí para las operaciones bancarias también, parecido a lo que hay en Honduras, que cuando haya transacciones bancarias arriba de cierto monto sean sujetos de impuesto también. Ya nos quedan pocos minutos y me gustaría, Juan Carlos, ¿cómo has visto tú la reacción de los empresarios ante esta posible reforma? Y entiendo que hay un compromiso de parte de la Asamblea Legislativa de escuchar a ANEP la próxima semana. Sí, había la idea de que este proyecto podría ser aprobado este día, hay sesión plenaria, por un acuerdo que podría existir entre FMLN y Gana. Sin embargo, hubo un compromiso por parte de la presidenta de la Comisión de Hacienda, que es FMLNista Lorena Peña, de atender a los titulares de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Es una comunicación telefónica con el presidente y quedaron que el próximo lunes ellos lo puedan escuchar. Hablábamos fuera de cámaras, ¿qué van a hacer? Bueno, muchas gracias, lo escuchamos y usted se retira. Ya no se queje. Y no se queja, ya lo escuchamos, pero el acuerdo ya está. ¿Eso puede suceder? ¿Tú crees que el acuerdo ya está? Porque había fuertes rumores que hoy había una reunión en Casa Presidencial entre Ganas, alguien del CD y el FMLN. ¿Será que ya están los votos, Juan Carlos? No lo creo, no. Es muy difícil. En Gana todavía hay un estira y coge, ¿no? Por lo que puede... ¿Cuál es la resistencia que está poniendo Gana? Tú que sos experto en el tema de manejo de Asamblea Legislativa. No, ¿qué puede implicar, no? El costo político, ¿no? ¿El costo? El costo y político. Gallegos dijo aquí, el diputado Gallegos dijo. El costo político de las elecciones. Que ellos no iban a apoyar. ¿Cuánto crees que les pueda costar?
¿Cuántos diputados crees que les puede Pero pasar? el costo político, dependiendo de cómo vendas el mensaje, porque si vos seguís vendiendo el mensaje que para la clase media son los más favorecidos con esto. Entonces al final le van a poner el muerto a quienes no lo aprobaron. Nosotros teníamos esta propuesta para que los millonarios pagaran más y que los pobres no paguen nada, y estos partidos no nos lo quisieron aprobar. El cual se ha montado enfrente y que todo el mundo lo puede creer porque ha sido la bandera, ha sido la defensa de ellos. Pero, ¿qué tienes de gana? A quienes han defendido, de dónde provienen ellos. Entonces, para Gana es muy poco más, aunque traten de hacer lo que no sabemos es en esas reuniones que se está negociando. Claro, por eso hablo yo del costo político. Pero también el costo político que está dispuesto a sacrificar, o el costo político que está dispuesto a obtener, ¿verdad? Porque exacto. Eso es lo interesante. Ojalá tuviéramos un micrófono oculto en esa sala, ¿verdad? Sí, pero creo que no hay que perder de vista el tema de las elecciones. El hecho de que las elecciones vengan le da un componente adicional a toda esta discusión. Y es bien relevante ver que se tiene que aprobar este año, porque si no entra en vigor el 1 de enero ya no entra. Entiendo, Mariana, que quedan 2 plenarias, la del próximo miércoles 14 y Ana me explicaba que el 21 es la de la Constitución, es la cuando celebramos la Constitución. Sí. Pero eso usualmente no es plenaria, es extraordinaria. Eso regularmente se hace una plenaria en la mañana, que es pero es de trámite. Este trámite es una sesión solemne. Es una sesión solemne y posteriormente se hace un receso y ya se convoca a la sesión ordinaria. Entonces quedaría descartada tal vez la sesión del 21 y es probable que en la del 14, de hoy en 8, se pueda discutir. Sí, se puede discutir en esa plenaria tendría que salir, porque además el gobierno tiene metas. El gobierno se ha comprometido ante el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha firmado un acuerdo, bendito acuerdo precautorio, que lo que hace es decir, bueno, nosotros somos garantía de El Salvador está manejando bien su macroeconomía, están llevando bien sus cuentas públicas y nosotros los respaldamos. Entonces, con ese crédito precautorio, ese acuerdo precautorio del fondo, otros organismos vienen y nos prestan, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Pero ¿qué pasó? El gobierno se comprometió a alcanzar ciertas metas. Una de esas metas es cuánto de nuestro ingreso, de nuestra producción, equivale a los impuestos, o en proporción a esa producción, cuánto es lo que recaudamos en impuestos. Esta relación de los impuestos recaudados sobre nuestro producto nacional es la bendita carga tributaria. Esta carga tributaria ha estado entre 12, 13, 14%, ahorita creo que estamos en 15%, el compromiso del gobierno es llevarlo a un 17% para 2014. Con la reforma fiscal que se quiere hacer, con esta reforma del impuesto sobre la renta, entre 2012 y 2013 se alcanzaría un 16.1%. Todavía queda un 0.9% adicional, que no sé qué más medida irá a impulsar el gobierno para alcanzar este compromiso al 17%, o por lo menos acercarse. Dijeron que el de seguridad estaba en el congelador. No está descartado. Entonces, si es el de seguridad, eran como 200 millones o algo así, y le sumás los 177, puede ser que cumplan la meta del Fondo Monetario. Y este es un pulso que están tomando ahora. Si pasa esta reforma, si logran obtener, aunque a regañadientes, la venia del sector privado, pues entonces van a poder probar ¿Tú crees que el sector privado de alguna forma les va a dar la venia, aunque sea regañadientes, Juan Carlos? Creo que van a negociar algo. No creo que se vaya la reforma tal y como está. De hecho, el ministro dijo que está abierto a aplicar ciertos cambios, por ejemplo, reducir la tasa de retención para los dividendos. Dice que se le presentó una propuesta del 7.5 y que la están analizando, que toda propuesta que le den o ampliar las exenciones, un sector, no quiso decir qué sector, pero dijo que un sector, o que quieren ampliar las exenciones para lo del impuesto mínimo o lo del pago a cuenta. Y bueno, aquí vemos un pulso político bien duro. Yo creo que al final estos temas se quieren ver a nivel técnico, pero realmente el mayor componente que tienen es político. Si no, recordemos el tema de los impuestos a las bebidas, como una negociación, porque tiran el impuesto más alto para tener un margen de maniobra en donde el gobierno siempre puede tener una buena recaudación. Y es este margen el que les permite, bueno, hemos concedido a ustedes. Pero ¿cuánto tiempo se negoció, Juan Carlos? Igual el mismo tema del techo a las tarjetas de crédito. ¿Tú te acuerdas cuánto tiempo estuvo negociándose, verdad? Y esto que va a estar 2-3 semanas en la Asamblea. 15 días, 15 menos. 15 días menos, dice Marta Herrera. ¿Qué pasará con las donaciones en la declaración de personas naturales?
Siempre se va a poder incluir, como les decía, ese es el tipo de casos en los que a usted le van a liquidar y va a quedar, digamos, tablas, va a quedar, sí. Pero si usted dice, bueno, yo doné tanto el año pasado o este año doné tanto, entonces voy a ir, presento mi declaración, meto mis constancias de donación y ahí sí me tendrían que devolver. El año pasado creo que, según la declaración que se presentó este año, hubo como 16,000 personas naturales que hicieron donativo, entonces sí es una pregunta importante porque sí afecta a cierta cantidad de gente. ¿Crees tú que hay populismo en esta reforma? Yo creo que hay populismo en cómo se está vendiendo. Aquí es bien peligroso creerle a cualquiera de los dos lados, o sea, los dos son partes interesadas, ya sea el gobierno o la empresa privada. Entonces tenemos que ver con un poco de cabeza fría lo que dicen ambos lados, porque ambos lados tienen un poquito de verdad y ambos lados tienen un poco también de exageración para querer beneficiarse o para querer ganarse la opinión pública. Más que todo en estos temas que aún a nosotros, que nuestro día a día nos cuesta bastante pues llegar a comprender. Entonces, yo le diría a la gente que no le crea a ninguno de los dos. O sea, ¿a quién le debe de creer? Pues de ser posible que lean la reforma. O sea, al final está la tabla. En la tabla no miente. O sea, con la tabla ellos pueden hacer su cálculo de cuánto estaban pagando ahora, cuánto les va a tocar pagar y ahí ven. Yo creo que sí, la gente que gana menos de $500 sí va a haber un beneficio. Sí creo que la simplificación tributaria, que es todo esto de que ya no vamos a presentar declaración y que ya no vamos a pagar, yo creo que eso es un beneficio. Yo creo que es un beneficio también que se esté ordenando la base de contribuyentes y que se busque combatir la evasión, pero también creo que no se le está dando la dimensión que se le da al hecho de aumentar impuestos en un momento bajo del ciclo de crecimiento económico. O sea, nosotros somos un país dolarizado. Cuando hay un país dolarizado, no hay margen de política monetaria para influir en la economía. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno? Política fiscal. ¿Y qué dice la teoría? Bueno, cuando la economía está en un mal momento, el gobierno se tiene que asegurar de que haya dinero. ¿Cómo hay dinero? Ya sea que el gobierno meta dinero o que no haya aumento de impuestos. O que realice inversión pública para reactivar la economía. Pero ahorita no estamos haciendo inversión pública y al contrario, se va a sacar dinero, se va a sacar dinero de la economía, que es un poco lo que a mí me preocupa. O sea, es el momento en el que esto se está haciendo. Que sea necesario, es necesario porque nuestras finanzas no están bien, pero también habría que haber agotado otros cartuchos, como decíamos con Ana al principio, por la parte de la racionalización del gasto. Yo sí creo que ahí hay mucho que hacer y no se está haciendo. Bueno, les agradecemos a ambos que nos hayan acompañado. Sabemos que el próximo miércoles va a ser un día muy importante en la Asamblea Legislativa de cara a la posible aprobación de esta reforma, así que quizás vas a estar cubriendo ahí, te damos una llamada para que nos des... Claro, podemos hacerlo. Para que nos des todos los avances. Gracias, Mariana. Gracias, Juan Carlos. Un gusto. Gracias. Ana, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches y un saludo para Pepita de Oro, que nos ha estado viendo. Y sé que a todos en Twitter nos mandó que por favor la saludáramos, así que cumplí. Checa, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, y Ana me robó el saludo para la Pepita de Oro de Twitter. Así que... Buenas noches, que descansen, los esperamos la próxima semana.